Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuentiendo. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Vamos a estar leyendo el capítulo cuarto, así que pónganse incómodos y cómodas. En el anterior capítulo habíamos conocido, bueno, no habíamos conocido, pero está el primer encuentro entre el señor Darcy y Elizabeth Bennet. Así que vamos a continuar esta misma historia. Capítulo cuarto. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera, que había sido muy cautelosa anteriormente a la hora de elogiar al señor Bingley, le contó a su hermana cuantísimo lo admiraba. Es sencillamente lo que un joven debería ser, dijo, sensato, alegre, divertido, y jamás he visto unos modales tan desenfrenados, tan naturales, con esa educación tan exquisita. Además es guapo, contestó Elizabeth, lo cual debería ser una obligación en cualquier joven que se preciara. Su personalidad, por tanto, es perfecta. Me sentí muy halagada cuando me pidió bailar con él una segunda vez. No esperaba semejante cumplido. ¿Ah, no? Pues yo sí. Pero esa es la gran diferencia entre tú y yo. Los cumplidos que te hacen a ti siempre te sorprenden y a mí nunca. ¿Qué podía ser más natural que te volviera a pedir bailar con él? No podía evitar comprobar que tú eras 5 veces más bonita que cualquier otra mujer del salón. No se lo agradezcas a su galantería. Bueno, desde luego es muy amable y te doy permiso para que te guste. Te han gustado muchas personas más estúpidas. Lizzie, oh, eres lo suficientemente lista como para saber que, en general, te gusta la gente. Nunca ves ningún defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y encantador a tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de ningún ser humano en toda mi vida. No me gustaría ser imprudente a la hora de censurar a nadie, pero siempre digo lo que pienso. Ya lo sé. Y eso es lo que me asombra. Con lo sensata que eres y estar tan ciega a las locuras y las tonterías de los demás. Fingir ser ingenuo es muy habitual. Lo vemos por todas partes. Pero ser ingenua sin ostentación ni premeditación, coger lo bueno del carácter de cada persona y hacerlo mejor incluso, y no decir nada de lo malo que tenga, eso es exclusivamente tuyo. Así que también te gustaría a las hermanas de ese hombre, ¿no? Sus modales no son como los de él. Claro que no, a primera vista, pero son unas mujeres muy agradables cuando uno conversa con ellas. La señorita Bingley va a venir a vivir con su hermano y se ocupará de la casa. Y mucho me equivoco o encontraremos en su vecindad a una joven encantadora. Elizabeth la escuchaba en silencio, pero no estaba convencida. El comportamiento de las dos señoritas Bingley en la fiesta no había sido el más adecuado para agradar a los demás. Y con más capacidad de observación y con un temperamento menos complaciente que su hermana, y con un juicio completamente libre de cualquier atisbo de intereses personales, la segunda de las Bennet estaba poco predispuesta a concederle su aprobación. En realidad eran unas señoritas muy distinguidas. No les faltaba simpatía cuando estaban contentas, ni talento para ser agradables si les apetecía, pero eran orgullosas y engreídas. Eran bastante guapas. Habían sido educadas en uno de los mejores colegios privados de la ciudad. Contaban con una fortuna de 20,000 libras. Tenían la costumbre de gastar más de lo que debían y de relacionarse con gente de importancia, y por lo tanto estaban en todos los sentidos autorizadas a pensar bien de sí mismas y mal de los demás. Procedían de una respetable familia del norte de Inglaterra, una circunstancia más profundamente grabada en sus mentes que el hecho de que la fortuna de su hermano y de ellas mismas tuviera su origen en el comercio. El señor Bingley heredó de su padre en propiedad una suma que excedía prácticamente a 100,000 libras, que había intentado adquirir mansión, pero no vivió lo suficiente. El señor Bingley intentó lo mismo y en alguna ocasión estuvo tentado a comprar algo en su condado,
pero como ahora contaba con una buena casa y las posibilidades de utilizar libremente sus tierras, muchos de aquellos que mejor conocían su carácter acomodaticio dudaron si no decidirían pasar el resto de sus días en Netherfield y dejar a la siguiente generación la adquisición de propiedades. Sus hermanas estaban deseosas en extremo de que tuviera una gran propiedad, pero aunque en aquel momento solo estaba asentado como arrendatario, la señorita Bingley de ningún modo renunciaba a presidir su mesa, ni la señorita Hurst, que se había casado con un hombre más pretencioso que rico, estaba menos dispuesta a considerar la casa de Bingley como si fuera la suya propia cuando le conveniera. Aunque no había pasado 2 años desde que el señor Bingley alcanzara la mayor edad, cuando por una recomendación ocasional se vio tentado a echarle un vistazo a Netherfield House. La estuvo viendo y la visitó durante media hora. Quedó encantado con la situación y con las salitas principales, satisfecho con lo que el propietario dijo en alabanza de la mansión y la alquiló inmediatamente. Entre él y Darcy había una muy firme amistad, a pesar de la gran diferencia de caracteres. Bingley se había ganado la simpatía de Darcy por su naturalidad, por su franqueza, por la amabilidad de su temperamento, aunque ninguna disposición podía ofrecer una mayor constante que el suyo, y nunca parecería descontento con el temperamento de su amigo. Bingley tenía la más firme confianza en la inamovible fidelidad de Darcy y en una elevada opinión de su buen juicio. En cuanto a inteligencia, Darcy era superior. De ningún modo Bingley era un estúpido, pero Darcy era muy listo. Al mismo tiempo era arrogante, taciturno y quisquilloso, y sus modales, aunque educados, no resultaban atractivos. En ese aspecto, su amigo le llevaba mucha ventaja. Bingley estaba seguro de resultar simpático allí donde apareciera. Darcy continuamente estaba causando enojos. Una nota aclaratoria. La mayoría de edad se alcanza entonces a los 21 años, es decir, Bingley aún no tenía 23. Era una nota. El modo en que conversaron a propósito de la fiesta de Merrington fue muy típico de ambos. Bingley nunca se había topado con gente más agradable ni con jóvenes tan bonitas en su vida. Todo el mundo había sido amabilísimo y atento con él. No había habido exceso de formalidad ni emberamiento, y enseguida sintió que se había hecho amigo de todos los asistentes. Y respecto a la señorita Bennet, no podía concebir que hubiera un ángel más hermoso. Darcy, por el contrario, había visto una colección de personas en las que había poca belleza y ninguna elegancia, pues por ninguno de ellos había sentido el más mínimo interés y de ninguno de ellos había recibido ninguna atención ni amabilidad. Respecto a la señorita Bennet, reconocía que era bonita, pero sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana admitieron que así era, pero de todos modos la admiraban y les gustaba, y afirmaron que era una niña muy dulce y que no podrían reparos a conocerla un poco mejor. Así pues, la señorita Bennet quedó catalogada como una niña muy dulce, y su hermano se sintió autorizado por tal declaración para pensar en ella cuando le apeteciera. Ok, ese fue el capítulo número 4. Como se pudieron dar cuenta, ya en este capítulo hablaban un poco más respecto a se me olvidó, a las personalidades de cada uno. Bingley es un personaje que aún era menor de edad, porque creo que tenía 21, y la mayor de edad se alcanzaba para esa época a los 23. O sea que Bingley era básicamente alguien que tendría en esta misma era como 16 años, básicamente. Así que para la época, pues,
tenían que ya estar casados, tenía que por lo menos ya querer tener familia, bueno, épocas, ¿no? Ya saben. Pero Bingley era una persona muy amable, muy cercana a la gente, como que donde llegaba caía bien, como esas personas en donde tú ves que llegan y son demasiado extrovertidas, pero son muy amables, no son así como en muy, no exuberantes, no, sino como que querer llamar la atención por ser, no, simplemente donde llegaba por su personalidad, ser como tan noble, como tan amigable, caía muy bien. Por el contrario, el señor Darcy no. O sea, de primerazo ya nos dijeron que él donde llegaba causaba simplemente la misma reacción de todos, que nadie se arrimara, que nadie quisiera hablar con él, pero Bingley valoraba mucho, era el buen juicio. ¿Qué es el buen juicio? La capacidad que tenía para analizar a las personas y de alguna otra manera analizar si esa persona tenía buenas o malas intenciones. Aunque, alerta spoiler, más adelante nos vamos a dar cuenta que esto le falló. O sea, siempre se había considerado una persona que el pensamiento que él tenía realmente era así, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que su instinto realmente le falló. Así que ahí nos vamos dando cuenta que realmente Bingley y Darcy tienen una muy buena amistad y son demasiado cercanos, es porque de alguna otra manera, por ahí dicen que los polos opuestos se atraen. Entonces Bingley es demasiado amable y Darcy es demasiado orgulloso, así que de alguna otra manera se estuvieron atrayendo hasta que lograron ser amigos. Y es por eso que se quieren tanto, o sea, se tienen un buen afecto y se tienen en buena estima. Y es por ello que el señor Bingley se preocupa por su amigo Darcy y de alguna otra manera no, sino y de la misma forma Darcy se preocupa mucho por el señor Bingley. Y de esto nos vamos a dar cuenta más adelante. Todavía no es momento para hablar de eso. Pero los dos son de personalidades, características muy distintas. O sea, no solamente físicas, sino también a nivel de educación, porque Darcy, aunque todavía no lo explican, él nació en cuna de oro. O sea, él realmente viene de una buena fortuna y goza de una muy buena fortuna. Y esto lo vamos a ver más adelante. Otra cosa es, algo les iba a decir, pero se me olvidó. Ay, yo detesto que me pase eso. Ustedes no se llegan a imaginar lo horrible que para mí es. O sea, sí, creo que llega un punto en donde si yo no digo la idea en ese preciso momento, se me olvidan. Pero no me acuerdo qué era lo que les iba a decir. No sé si era respecto a la lectura o qué, pero bueno, ya que. Ah, bueno, olvidando el tema. Si tienen la oportunidad de tener este libro en físico, súper, ¿sí? Si tienen la oportunidad y lo encuentran en un libro digital como un ebook, léanlo completo y luego, si quieren, se pueden ver la película. Pero no vean primero la película y luego lean el libro porque van a empezar como a comparar. Y siento que la experiencia se vive mejor si lees primero el libro y ves la película porque de alguna otra manera vas a estar comparando. ¿Sí? Como que... Y ya, eso es básicamente. Algo les iba a decir. Ay, no, chicos, de verdad. Ay, odio esto. Me siento nublada, no sé. ¿Qué les iba a decir? Algo les iba a decir. Ya. Hay varias similitudes respecto a la película que salió como en el 2008, bueno, por allá. Es una adaptación, ¿sí? Del libro de Orgullo y Prejuicio. Es una adaptación, no es 100% fiel al libro, no, ¿sí? No es 100% así preciso, no. Hay detalles de la película que los hicieron directamente en set,
o el director en producción, bueno, lo hicieron así en la película para hacerlo un poco más comercial y llamativo, pero hay cosas que realmente muestran en la película que realmente en el libro no pasaron. ¿Sí? Ciertas escenas, ciertos fragmentos, no. En su mayoría sí los muestran en la película, por lo menos las conversaciones que tienen entre Darcy y Elizabeth, porque obviamente en ellos es que se centra esta historia. Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta quién es orgulloso y quién es prejuicioso. Aunque ya de antemano ya sabemos, ustedes ya saben que el orgullo viene de Darcy y el prejuicio viene de Elizabeth. Así que ya, de antemano ya te estás diciendo quiénes son los protagonistas y sobre quién va a girar, o sobre quiénes van, bueno, sí, quiénes van a ser los protagonistas, pero alrededor de quién va a girar la trama y es sobre ellos. Así que es por ello que las conversaciones que tienen en la película sí están muy cercanas y creo que son iguales a las del libro, ¿sí? Así que eso por un lado. Así que lo mejor es que ustedes puedan leer el libro primero y luego ven la película, como para que complemente, ¿sí? Como para que se hagan de pronto una idea visual de lo que, de cómo acontecía en la época, los trajes, cómo tenían que vestir, cómo eran las casas, cómo eran los bailes, la música, ¿sí? Porque sí, porque en este momento pues solamente nos gusta imaginar cómo eran los bailes, porque realmente pues para este momento no sabemos cómo eran los bailes, pero les podría servir el hecho de ver esa película como para que se den por lo menos una idea y escuchen la música que sonaba para aquella época y puedan entender lo que se refería Jane con el 2/4, 3/4, 2/5, bueno, todo eso, ¿sí? Respecto a los bailes. Así que nada, esto fue el capítulo de hoy. Este sí fue muchísimo más corto que los demás, así que lo más probable es que publique el mismo día 2 capítulos, porque bueno, este fue muy cortico y tampoco los voy a dejar una semana esperando para tener otro capítulo. Así que nada, les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora, lugar en el que estén viendo o escuchando este video. Yo no sé para qué tengo este control, que es el que controla la cámara, porque al final no me sirvió, pero todavía lo tengo, como que costumbre. Así que nada, eso fue por el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.